We have to put the date today, April 30, and our topic for today is verb to be. So please, everybody write on your notebooks. Todos debemos estar copiando en este cuaderno, en nuestro cuaderno el tema, verb to be, listo. Entonces, el verbo to be, estoy dictando, el verbo to be, ya todos debieron haber copiado el título y ahora estoy copiando. El verbo to be significa ser o estar. El verbo to be significa ser o estar. Punto aparte. El verbo to be tiene tres formas. El verbo to be tiene tres formas. 2 puntos. Seguido. Y van a escribir lo que les aparece aquí en la pantalla. Van a escribir am, A-M, am, coma, luego ar, se escribe are y se pronuncia ar. Y se escribe are. Aquí está en la pantalla. Are, coma, y luego is, coma, is, I-S, is. Punto aparte. Primera viñeta. Primera viñeta o primer guión o primer asterisco, como lo quieran poner. Vamos a escribir lo que observamos aquí en esta imagen. Entonces, en la primera viñeta vamos a escribir I am. En la segunda viñeta vamos a escribir you are. En la tercera viñeta vamos a escribir he is. Escribimos she is. Ya le doy la mano a los que me están pidiendo la mano. She is. Y en la siguiente viñeta escribimos we are. Todos deben estar copiando en el cuaderno en estos momentos. Heidi, dime. Profe, es que lo que pasó era que no encontraba mi cuaderno, entonces me tocó escribir en otro cuaderno, pero ya lo pasó ahorita. Ok, perfecto. Señora. Señora, dime. Dime, Dylan, ¿qué pasó? No, profe, era para participar ahorita. Ok, continuamos. Copiamos ahora en nuestro cuaderno. Vamos a escribir la estructura gramatical. Estructura gramatical. Estructura gramatical del verbo to be. Martín, yo no veo que usted esté copiando nada. ¿Qué pasa? Lo veo allá moviéndose de lado a lado, de lado a lado. Estructura gramatical en español, en inglés, grammatical structures. Entonces, ¿qué vamos a escribir? El verbo to be. Lo primero que vamos a escribir son
Oraciones afirmativas. Aquí dice affirmative. Entonces escribimos oraciones afirmativas. Oraciones afirmativas. Oraciones afirmativas. Y vamos a escribir así tal cual como está aquí. Uno debajo del otro. Los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they. Y vamos a escribir al frente tal cual como está ahí. Am, are, is, are. Tienen 2 minutos para hacer eso. Concentrados todos copiando. Estamos copiando la estructura gramatical de las oraciones afirmativas del verbo to be. So we are writing on your notebooks, we are writing in this moment affirmative sentence, a structure of affirmative sentence in verb to be. Everybody have to write right now on your notebook. If you have a question, please let me know. Todos deben estar copiando en estos momentos en el cuaderno la regla gramatical, la base gramatical del tema que estamos aprendiendo hoy. Listo. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a aprender el verbo to be. El verbo to be significa ser o estar, así como lo indicamos al principio de nuestra clase. ¿Qué es lo importante que tenemos que analizar? Todos miren la pantalla, por favor. ¿Qué tenemos que analizar en estos momentos? Si pueden observar, el pronombre personal I, que significa ¿qué? Significa yo. El pronombre you significa tú. El pronombre he significa él. El pronombre she significa ella. El pronombre it, que está aquí, significa eso o esa. El pronombre we significa nosotros. El pronombre you significa ustedes. Y el pronombre they significa ellos. Como ustedes pueden observar, estas formas que están de este lado son las formas del verbo to be, como ya lo habíamos copiado anteriormente en el cuaderno. ¿Qué significa? Que cuando yo utilizo el pronombre I, o sea, cuando yo voy a hablar de mí, cuando voy a utilizar el yo, siempre tiene que ir acompañado de am. Siempre tiene que ir acompañado de am. Entonces yo puedo decir, si yo voy a decir yo soy un estudiante, yo debo escribir I am a student. ¿Listo? Si yo voy a decir tú eres un estudiante, tienes que utilizar con el you, utilizas are. Con el you se utiliza are. Con el we se utiliza are, con el you se utiliza are, con el they se utiliza are, y con las terceras personas que están aquí se utiliza el is. Bueno, ahora vamos a escribir en el cuaderno la forma negativa de el verbo to be. ¿Listo? Los dejo copiando la forma negativa.
Si finaliza la sesión, no se preocupen, ya reactivamos nuevamente. Listo. Entonces, así como en las oraciones afirmativas, utilizamos el am, el are y el is. Ahora en las negativas vamos a hacer exactamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, utilizamos am otra vez, are, is, are. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora, para que la oración sea negativa, debe llevar la forma negativa. O sea, debemos agregarle el not. Not, not. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. ¿Listo? Esta es la forma negativa del verbo to be. ¿Qué significa eso? Que todas las oraciones las vamos a iniciar de esta manera y luego que le agreguemos esto, entonces aquí al frente sí le podemos escribir el complemento de la oración. Ahora vamos a escribir un ejemplo. Aquí habíamos dicho ahorita, yo soy estudiante. Entonces, ¿cómo puede ser una forma negativa? Yo no soy estudiante. ¿Listo? Perfecto. Vamos a continuar ahora con las oraciones interrogativas. Por favor, copiamos la oración interrogativa en el cuaderno. We have to write interrogative sentence in our notebook. Interrogative sentence. Juana Arisa, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe. Dime, corazón. Profe, la primera es que sí, o sea, que tú nos vas a estar regalando puntos por si participamos en tus clases. Sí, mi corazón, así como, pero eso lo hacemos cuando estamos revisando tareas. Cuando revisamos tareas, así como lo hicimos ayer, el que participe va a tener unos punticos positivos. Lo mismo como hicimos hoy. Nuestros primeros minuticos de clase para revisar tareas cuando dejemos tareas. ¿Listo? Profe, y otra cosa, es que ahorita tu voz me suena entrecortado. Sí, mi Y más corazón. tarde, y más tardecito, ahorita se me quitó la pantalla que estamos viendo en este momento y aparecía todo negro. De pronto es por la señal, de pronto es por el internet. No te preocupes, hay que tener un poquito de paciencia. ¿Listo? Bueno, eso era todo. Ok, mi corazón. Ok, dale. Ya puedes silenciar el micrófono. Continuamos. Oraciones interrogativas. ¿Cuál es la diferencia en estas oraciones interrogativas? Ustedes pueden observar que la forma del verbo to be ya no se encuentra después del pronombre personal. Mírenla aquí, el verbo to be ya no se encuentra después. ¿Se encuentra dónde? Se encuentra antes. O sea, que cuando vamos a hacer una pregunta, lo primero que tenemos que escribir es la forma del verbo to be. Entonces, si ven aquí en la afirmativa, primero dice I am y después dice you are. Pero si vamos a hacer una oración interrogativa, como lo tenemos acá, entonces primero ponemos am y después ponemos el pronombre personal. Primero ponemos el are y después ponemos el pronombre personal. Vamos a poner la forma del verbo dependiendo del pronombre que utilicemos. Entonces, si utilizamos I, hay que utilizar am. No puedo utilizar are con I, porque no es la forma. Y tampoco puedo utilizar is con I. No, señor. Cada uno tiene asignado su forma del verbo to be. Entonces, si voy a utilizar I, utilizo am. Si voy a utilizar you, utilizo are. Si voy a utilizar para las terceras personas, voy a utilizar is. Is he, is she, is it. Y primero va el verbo to be en las oraciones interrogativas. ¿Claro hasta ahí? Regálenme por favor una reacción si es claro hasta ahí. Good, María Fernanda.
Me dice que es claro. Los demás tienen la información clara. Estamos viendo verbo to be. We are learning verb to be in the grammatical structure. Estamos viendo oraciones afirmativas, oraciones negativas, oraciones interrogativas. Ok, good. Continuamos. Vamos a hacer un ejercicio a ver cómo nos va. A ver, debajo de las oraciones afirmativas, por favor escribimos ejemplo. Debajo de la oración afirmativa escribimos ejemplo. Y me van a escribir el ejemplo que yo les dicté aquí. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. Debajo de las oraciones negativas me van a escribir un ejemplo. Debajo de las oraciones negativas. Yo no soy estudiante. Yo no soy estudiante. Ese es el ejemplo. Yo no soy estudiante. Y debajo de las oraciones interrogativas me van a escribir el ejemplo. ¿Soy yo estudiante? Y cierran con signo de pregunta. Signo de interrogación. ¿Soy yo estudiante? ¿Soy yo estudiante? Esos son los 3 ejemplos de las 3 formas gramaticales que acabamos de ver. Por aquí me pregunta Sofía, profe, ¿por qué se repite el is y el are? Te voy a explicar. Porque utilizamos 3 formas gramaticales, el am, el are y el is. Entonces, cada forma gramatical la debemos utilizar con cada pronombre. Entonces, cuando utilizamos I, solamente lo utilizamos para am. Pero cuando utilizamos are, lo utilizamos para you, lo utilizamos para we, lo utilizamos para you otra vez que significa ustedes y lo utilizamos para they. Eso es una regla gramatical. Por eso decimos que el verbo to be tiene 3 formas. Así como ustedes lo escribieron en su cuaderno. El verbo to be tiene 3 formas. La primera es am, la segunda es are y la tercera es is. Utilizamos am para I, utilizamos are para you, para we, para you y para they. Y utilizamos is para las terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas? Ustedes ya lo saben porque lo hemos estudiado muchas veces en el colegio. Las terceras personas son he, she, it. Y siempre que utilicemos o que nos vayamos a referir a una tercera persona, debemos escribir is. ¿Listo? Esa es la razón, Ani, por la cual se repite. Listo, vamos a hacer un ejercicio a ver cómo nos va. Vamos a hacer un ejercicio a ver cómo nos va.